tema, si estamos bajo la gracia, ¿para qué nos sirve entonces la ley? Hay mucha gente que se confunde y dice que ya no debe de utilizar el Antiguo Testamento, sino que ahora debemos seguir exclusivamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero esto no es así, porque de hecho por eso está escrito que las cosas pasadas se escribieron para nuestra enseñanza. Ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero vamos a ver este tema que es muy interesante. Primeramente, recordemos que cuando venimos a la palabra del Señor, siempre hay que dar honra y gloria a nuestro Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe en este mensaje que vamos a predicar el día de hoy. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia, solicitando, Señor, la iluminación por parte de tu Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas. Te pedimos, Señor, que estas palabras que salgan de este siervo tuyo sean tus palabras y no mis palabras, ni mis pensamientos, ni mis ideas, ni mis conjeturas. Te ruego, Señor, tomes el control de este siervo tuyo y predique tu palabra conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues mis queridos hermanos, entonces vamos a ver Romanos 6:14. Recordemos que si estamos bajo la gracia, entonces ¿para qué nos sirve la ley? Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nos damos cuenta que una de las cosas por las cuales al estar bajo la ley, ¿para qué nos sirve? Al estar bajo la gracia, ¿para qué nos sirve la ley? Porque el pecado nos enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley. Es decir, que estamos libres de la ley escrita, de la ley que se dio en el Antiguo Testamento, que se le fue dada a Moisés. Esa ley ya dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Primeramente, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, es decir, ya no nos puede dominar, porque tenemos un nuevo pensamiento. Acordemos que dice la palabra que nosotros nos renovamos en nuestra manera de pensar, para que comprobemos las bondades del Señor. Así que una de esas cosas es que el pecado nos enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, que estamos libres de la ley. Y para eso precisamente nos sirve la ley. Pero también Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que aquí vemos la funcionalidad de lo que enseña la palabra del Señor, que a través de la ley nosotros conocemos el pecado. Cuando a nosotros nos predica la palabra del Señor y viene a nosotros el estudiar la palabra, el tener relación con Dios, nos damos cuenta que a través de la ley conocemos el pecado. Y nosotros muchas veces estamos pensando que si es pecado vestirse de alguna manera, peinarse de alguna manera, decir algo o cosas muy triviales que no tienen sentido, porque cuando esas cosas vienen, se apoyan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay muchas denominaciones que utilizan, por ejemplo, danzas dentro de la iglesia. Y esto fue en el Antiguo Testamento, era una práctica del pueblo de Israel. Sin embargo, para la iglesia no hay nada escrito con referente a danzar en lo que es en la iglesia local. Pero también nos debemos dar cuenta que al conocer estas fiestas o estos bailes que se daban en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, era una manera de celebrar. Sin embargo, para la iglesia no es algo que nosotros debemos hacer, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Así que cuando nosotros buscamos si es pecado X cosa o algo, debemos ir al Antiguo Testamento y buscar cuáles son los mandamientos del Señor para que nosotros entendamos cuáles son los pecados. Pero debemos recordar que nadie en el Antiguo Testamento pudo cumplir la ley. Así ahorita lo vamos a ver, vamos a ir avanzando poco a poco, pero vamos a Gálatas 3:19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces nos damos cuenta que por causa del pecado fue añadida a la ley, hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Así que la ley, dice aquí, fue añadida a causa de las transgresiones, de los pecados que cometía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, porque recordemos que los gentiles no estaban incluidos en aquel tiempo, al menos que se convirtieran en judíos. Extranjeros o gentiles tenían que seguir la ley de Moisés y las costumbres del pueblo de Israel. Sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento y fue añadida a causa del pecado. Y dice aquí, hasta que viniese la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, hasta ese momento. Por eso Cristo vino a cumplir la ley, y la ley que nos era contraria fue clavada en la cruz. Y eso es una enseñanza que nosotros ya hemos predicado. Así que, ¿para qué, si estamos bajo la gracia, para qué nos sirve la ley? Pues nos damos cuenta que fue añadida en el Antiguo Testamento por los pecados del pueblo de Israel, hasta que viniese la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Cuando nosotros nos predican el Evangelio, muchas veces nos olvidamos de predicar los mandamientos del Señor. Y recordemos que una persona que no está en Cristo, y que la mayoría, casi en general, son católicos, conocen los 10 mandamientos, aunque están distorsionados, están corrompidos, están cambiados, porque nosotros hemos revisado la Biblia católica y nos damos cuenta en los 10 mandamientos, por ejemplo, la adoración de imágenes es algo que excluyeron ellos. Entonces es una Biblia que está corrompida, que no habla de la verdad y no enseña la verdad. Entonces eso precisamente mucha gente, aunque se lo digas, no lo quiere entender. Pero nosotros necesitamos saber y llevar al pecador al conocimiento del pecado, porque por medio de la ley y de las transgresiones se conoce el pecado, y por eso fue añadida. Entonces, esta guía, cuando nosotros nos predican el Evangelio sin los mandamientos de Dios, yo no puedo entender por qué soy pecador, porque no hemos conocido los mandamientos que han sido violados por parte de un incrédulo, y necesitamos incluir los 10 mandamientos a la hora de evangelizar en un hogar. No podemos llegar solamente y decirles que si creen en Cristo, que si creen en Dios y llamarlo y darle todo el plan de salvación sin incluir los 10 mandamientos, porque él no tiene conocimiento del pecado. Pero nosotros que sabemos la palabra del Señor, pues conocemos que los mandamientos de Dios han sido violados, y él tiene que tener conocimiento de eso, y nosotros como maestros, como evangelistas, debemos hacerlo entender que ha violado los mandamientos del Señor, y precisamente por medio de la ley se conoce el pecado. Entonces, ¿cómo va a conocer el pecado si no tiene la ley del Señor? Eso es importante a la hora que nosotros estamos predicando y que estamos evangelizando y que estamos
enseñando a otros. Muy bien. Dice entonces que Cristo fue nuestro ayo, es decir, nuestra guía. La ley fue nuestro ayo para ir a Cristo. El fin de esto, de esta ley que fue escrita, es para que nosotros seamos justificados, salvos por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que la ley no salva. La ley simplemente fue la guía para llevarnos a Cristo, tanto al pueblo de Israel como a los gentiles. Hay un mensaje que tengo preparado que se llama la promesa de la profecía para el pueblo gentil en el Antiguo Testamento. Es algo muy interesante que vamos a ver más adelante y precisamente vamos a entender de que desde el Antiguo Testamento el Señor ya tenía puestos los ojos en el pueblo gentil, quien iba a recibir al Señor e iba a continuar con la obra que el pueblo de Israel rechazó al rechazar al Mesías, a los discípulos y judíos que no creyeron en Cristo, pero los que creyeron siguen hoy en día enseñando la palabra del Señor por medio de la fe, salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que la ley, por la cual era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ese pecado del Antiguo Testamento, ese pecado que nosotros conocemos por medio de la ley, fue condenado al pecado en la carne. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que en el Antiguo Testamento no se alcanzó la justicia por falta de fe, dice la palabra del Señor. Y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, es porque nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, algo que en el Antiguo Testamento no sucedía. Por eso ellos tenían la ley y tenían que cumplir cada una de la ley escrita y de los mandamientos escritos para poder ser salvos. Recordemos que el pueblo de Israel, para poder ser salvo y para poder tener el perdón de sus pecados, necesitaba sacrificar un cordero, degollarlo y derramar la sangre en el tabernáculo. Entonces, recordemos que esa justicia, dice la palabra, que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por falta de fe. La justicia es la justificación por la cual nosotros somos salvos. Somos justificados por medio de la sangre. En el Antiguo Testamento fueron justificados por la sangre de un cordero, y hoy en día nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, que Cristo derramó en la cruz. Así que conforme nosotros somos guiados hoy en día por el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre los profetas, sobre algún hombre que Dios eligió, o por ejemplo lo podemos ver con Noé, lo podemos ver con Abraham, con Jacob, con Isaac, y de esa manera el Señor venía sobre ellos. Y hoy tenemos la palabra del Señor gracias a que esa palabra fue inspirada por Dios a los profetas, por la cual a los escribas y profetas hoy tenemos nosotros la palabra del Señor. En Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y es lo que estamos diciendo. No podemos alcanzar la justicia, ser justificados, ser salvos por medio de la ley. Aunque cumpliéramos todas las cosas, que es imposible, porque nadie en el Antiguo Testamento, y recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo religioso, era un pueblo guiado por Dios, no cumplió la ley, sino que cayó en apostasía, se alejó del Señor, rechazó las bondades y las bendiciones de Dios, porque él no podía cumplir todas las cosas escritas en la ley. Y recordemos que cualquiera que quiera vivir bajo la ley tendrá que cumplir todas las cosas que están escritas. Ahorita lo vamos a ver. Así que la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, o sea que la ley no vivifica, no podemos hacer nada. Obras es a lo que se refiere precisamente, que es muchas veces que los católicos eso es lo que enseñan, de que tienes que hacer obras para ver si te salvas, porque vas a ir a ese lugar que le llaman, no me acuerdo el nombre, pero ellos creen que van a ese lugar y van a hacer sus misas y entonces posiblemente puedan salir. O sea que ellos, los católicos, no creen en la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue único, fue completo, y dijo el Señor, consumado es. Así que no podemos ser vivificados, no podemos tener vida eterna, no podemos ser justificados delante de Dios de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar verdaderamente, entonces sería por parte de la ley. No tendría caso que hubiese muerto el Señor Jesucristo si fuéramos, si tuviéramos la justificación por parte de la ley. Entonces no tendría caso que Cristo hubiera muerto. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Entonces nos damos cuenta que la ley no es pecado, sin embargo, conocemos el pecado por medio de la ley, y eso es lo que nosotros comprendemos hoy en día, nosotros lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, a quien nos han predicado el Evangelio, junto con el conocimiento del pecado. Así que el Evangelio no solamente se enfoca en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, porque de esa manera nosotros conocemos el pecado por medio de la ley, de reconocer que hemos violado los mandamientos del Señor. Si nosotros no llevamos a la persona que le estamos predicando al reconocimiento del pecado y al conocimiento del pecado, ¿cómo se va a arrepentir si no conoce qué es pecado? Así que precisamente es parte del Evangelio. Así que el Evangelio no solamente es el Nuevo Testamento o los Evangelios de Lucas, Marcos, Juan y Mateo. No, el Evangelio es completo, es toda la Biblia. Y precisamente para eso necesitamos, es más, desde el principio, después de la caída, cuando el Señor le dice que a Adán que de la simiente de la mujer va a venir quien aplaste la cabeza de la serpiente, ya hay una buena nueva, es decir, el Evangelio. Esa buena nueva fue la esperanza para la humanidad de que vendría un Salvador. Y eso viene desde la creación, así que nos damos cuenta que el Evangelio tiene mucho más, y es más que de hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y del Nuevo Testamento, sino que todo el libro, toda la Biblia es el Evangelio. Así que si conocemos por parte de toda la ley el pecado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable a todos. Y eso es lo que estábamos diciendo. Nadie puede cumplir la ley, sino que tiene que ser por medio de la fe, porque no alcanzó la justicia, porque la ley no justifica
no puede vivificar la ley sino por medio de la sangre. Así que para cumplirlo, dice aquí, primeramente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable a todos. Entonces, era imposible para el pueblo de Israel cumplir todos los mandamientos. Por eso había el sacrificio de ovejas y derramamiento de sangre para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, porque de esta manera, ya fuese un cordero, ya fuese una paloma, para sacrificio, el derramamiento de sangre, porque no se podía cumplir de ninguna manera todos los puntos sin fallar en algo. Solamente el Señor Jesucristo, en su deidad, en su humanidad, pudo cumplir la ley. Muy bien. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando a judíos y gentiles, a la iglesia que ha sido unida, porque las divisiones fueron deshechas por parte del Señor al justificar tanto al pueblo de Israel como a gentiles, porque sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer. Y desafortunadamente para muchos religiosos, católicos y de otras religiones, el hacer sacrificios de irse caminando de 10, 15 kilómetros no sirve para nada ese sacrificio que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque no conocen la ley y porque no conocen el pecado, sino que han sido manipulados, han sido llevados bajo una religión que ha dominado por muchos años y que tiene a mucha gente engañada. Pero por el conocimiento del pecado por medio de la ley, cuando una persona conoce la ley de Dios y los mandamientos que han sido violados, se va a dar cuenta que no hay una cosa sola que pueda hacer para poder ser justificados. Camine 100 kilómetros, camine 1000 kilómetros, lleve flores, se hinque, se persine, haga lo que haga, no va a ser justificado de ninguna manera, sino por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Gálatas 3:10, dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Primeramente, fíjate, todas esas personas que hacen esas mandas o esas promesas o esos sacrificios que van de kilómetros y kilómetros y se levantan a las 5 de la mañana a hacer cosas esotéricas y religiosas, dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todas estas personas que hacen ese tipo de cosas, que no han creído en la palabra del Señor, se los puedes decir una vez, 2 veces, 3 veces y siguen haciendo lo mismo. Es más, yo tengo familia que puede ver este video y aún se los estás enseñando, se los estás predicando, no lo creen. Siguen en su religión, siguen en su engaño, siguen poniendo sus estampitas de que si quieres un día bendecido, ponle amén. Y por sus fotos, sus santos, X. No me acuerdo de los santos porque hace mucho tiempo que yo comprendí lo que enseña la palabra del Señor, pero tienes familia y se los enseñas, se los explicas y siguen en su religión. ¿Por qué? Porque están adoctrinados, no han sido capaces de decir voy a ir a investigar, voy a ir a ver si es cierto lo que enseña la Iglesia Católica Romana.
Pero cuando lo, lo investigan y lo hacen, se dan cuenta del gran engaño en el que han caído y se apartan. Así que, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso es lo que enseña la palabra. Y todo evangelio que no se conforma a las palabras de Cristo, entonces sea anatema, dice Gálatas. Así que todos estos que dependen de estas obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que nos damos cuenta que están bajo maldición, pues está escrito que todo aquel que no permaneciere, que no hiciere todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está bajo maldición. Es imposible que nosotros hagamos cualquier cosa para agradar a Dios, porque a Dios se le agrada por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, las obras que hacen no sirven de nada. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos de que para qué nos sirve la ley, para comprender que no somos justificados de ninguna manera por la ley, no somos justificados por las obras de la ley, no somos justificados de ninguna manera porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice aquí, porque el justo por la fe vivirá. Así que tenemos evidencia de que ninguna persona puede ser justificado, hagas lo que hagas, sino que por medio de la ley nosotros nos damos cuenta que no somos justificados. Tenemos la verdad, tenemos esa verdad escrita en la palabra de Dios y aún se lo predicas a los amigos, a la familia, a los primos, a los tíos, a los abuelos, a quien sea parte de la familia y siguen sin creerlo. ¿Pero por qué? Porque no toman la iniciativa de investigar si lo que les enseñaron sus padres es verdad o es mentira. Porque tus padres también estaban engañados. Y eso lo digo también por mis padres, porque mis padres estaban engañados bajo la religión de la Iglesia Católica Romana. Y yo tengo primos que son católicos, pero no investigan. Y ese es el problema. Al no investigar, se conforman con lo que les han enseñado por no ir a ver si lo que les han enseñado es verdad. Es como cuando decimos nosotros, queridos hermanos, cuando hablan de los reyes magos, por ejemplo. Primero no eran reyes, eran magos, y eso era adivinos que fueron guiados. Y también Santa Claus o Halloween no conocen el trasfondo ni de dónde vienen todas esas enseñanzas, sino que ellos están en la fiesta y viva México y etcétera. Y hacen lo que por costumbre hace una sociedad que está engañada y que tiene tradiciones de, pues obviamente de gente que vivió antes de nosotros, que trae esas tradiciones, pero que no han investigado de dónde vienen. Y precisamente cuando igual pasa que muchos dicen que Cristóbal Colón no conquistó América, no han investigado si es verdad o es mentira. Pero hay una teoría de que Cristóbal Colón no descubrió América y así somos engañados. Entonces nos pueden venir a decir y escribir cosas que no son ciertas, pero no las creemos porque así todo el mundo lo hace. Y nosotros no tomamos la iniciativa de ir a investigar todas estas cosas. Así que Romanos 15:4 dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros recibimos la palabra del Señor, porque estas cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice que es para que nosotros, para nuestra enseñanza. Y el fin de esto es para que, por la paciencia
y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa esperanza que nosotros hemos puesto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo un régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Hoy somos guiados, hoy somos dirigidos, somos enseñados de manera diferente a como fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la ley escrita para conocer el pecado y para que por medio de las transgresiones fue añadida la ley. De esa manera se tenían que cumplir ciertos ritos, como fiestas, como sacrificios, pero cuando vino el Señor Jesucristo, ahora ya estamos libres de esa ley, porque hemos muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que hoy que servimos a un régimen nuevo, a un pacto nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso hay una diferencia muy, muy marcada en lo que es la palabra del Señor entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una división que hay en la palabra del Señor, y que nosotros debemos comprender que nosotros no somos justificados de ninguna manera por la ley y por las obras, y hagamos lo que hagamos, no podemos ser justificados porque somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Así que Romanos 8:2 dice, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que, por la ley del Espíritu, hoy tenemos una ley espiritual, una ley que no es escrita, que somos dirigidos por parte del Señor por medio de su palabra. Esta ley escrita, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahora somos dirigidos por medio del Espíritu de Dios, y nos ha librado del pecado, de los mandamientos escritos en el Antiguo Testamento, y somos salvos hoy por medio de la fe, porque nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso somos salvos. Y hoy tenemos esa salvación gracias al derramamiento que Cristo Jesús hizo en la cruz. Así que, mi querido hermano, ¿para qué nos sirve entonces la ley? Pues para conocer el pecado, las transgresiones, lo que hizo el pueblo de Israel, la apostasía en que cayó el pueblo de Israel, para conocer las cosas futuras, para conocer que iba a venir un Salvador, para conocer que iba a derramar su sangre en la cruz, para que nosotros seamos librados del pecado y de la muerte, para que nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús, para que nosotros dejemos la religión y dejemos de hacer obras que de nada, nosotros lo haríamos con gusto, como dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué dice el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hagamos lo que hagamos, a nosotros no nos sirve de ninguna manera hacer obras para poder ser salvos. Somos salvos, somos justificados por medio de la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Al haber derramado su sangre, al haber muerto por nuestros pecados, haber sido sepultado y haber resucitado al tercer día, según las Escrituras. Pero también debo añadir que el pecado que está escrito en la ley me hace conocer cuáles son los pecados, las transgresiones que yo he cometido como un gentil antes de recibir a Cristo. De esa manera yo tengo conocimiento del pecado, y eso me lleva al arrepentimiento, porque al no conocer el pecado, yo puedo decir, pues es que yo no sabía, pero recordemos que Romanos habla precisamente de que Dios ha puesto la ley en sus corazones, y que las cosas
y su eterno poder es comprendido por las cosas creadas. Y esa es la manera en que no tienen justificación, porque Dios lo ha puesto en sus corazones. Así que, mi querido hermano y oyente, hermano en Cristo, hermano de Facebook, de YouTube, muchas gracias por seguirnos y nos vemos próximamente. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Bye.